¿Y si te dijera que aquello que llevas años buscando con tanta ansiedad ya está aquí, justo ahora, y que tu mayor obstáculo para verlo es precisamente seguir buscándolo? Detente un segundo. Piensa en cuántas veces has sentido que, cuando consiga esto, cuando entienda aquello, cuando por fin llegue a tal punto, entonces sí, entonces todo encajará. Eckhart Tolle plantea algo profundamente incómodo para la mente, que esa promesa del futuro es una trampa silenciosa y que la paz que persigues no se encuentra al final del camino, sino fuera del mapa por completo. Imagina a alguien buscando desesperadamente sus gafas, recorriendo toda la casa, revisando cajones, levantando cojines, sintiendo cada vez más frustración, hasta que alguien le dice, «Las llevas puestas». Esa risa nerviosa que aparece después no es muy distinta a lo que ocurre cuando, por un instante, dejas de buscar sentido, propósito o iluminación y algo dentro de ti se aquieta. Tolle habla de este momento como un colapso del esfuerzo mental. No hay fuegos artificiales, no hay revelaciones místicas exageradas. Hay algo mucho más desconcertante: silencio. La mente odia ese silencio. Lo interpreta como vacío, como pérdida de control. Por eso busca constantemente respuestas, métodos, maestros, videos, libros, señales. Pero, ¿y si esa búsqueda constante fuera el ruido que no te deja escuchar lo esencial? Tolle cuenta que durante años vivió atrapado en un sufrimiento profundo, identificado por completo con sus pensamientos, hasta que una noche algo se rompió. No fue un logro, no fue una meta alcanzada, fue el agotamiento total de buscar una salida, y en ese rendirse absoluto apareció una claridad inesperada. Tal vez te ha pasado algo parecido aunque no le pusieras nombre. Un momento en el que, cansado de luchar, de entender, de arreglarte, simplemente soltaste. Y por unos segundos, solo unos segundos, sentiste una ligereza extraña, como si el peso de tener que ser alguien desapareciera. Joel señala que ahí comienza la verdadera comprensión, no cuando la mente obtiene más información, sino cuando deja de interferir. La búsqueda nace del ego, dice él, de esa voz interna que siempre quiere llegar a otro lugar porque este momento nunca parece suficiente. El ego se alimenta de la sensación de carencia. Me falta algo, no soy suficiente todavía. Cuando cambie esto, estaré en paz. Y sin darte cuenta, conviertes tu vida en una espera constante. Pero la pregunta incómoda es esta. Si la paz solo llega cuando todo esté resuelto, ¿cuándo exactamente empieza tu vida? Aquí aparece una de las ideas más radicales de Eckhart Tolle. No necesitas deshacerte del ego a la fuerza. No necesitas vencerlo. Basta con verlo. Observar cómo busca, cómo se inquieta, cómo quiere llegar a un futuro imaginario. En el momento en que te das cuenta de esa dinámica, aunque sea por un instante, ya no estás completamente atrapado en ella. Y esa observación, silenciosa sin juicio, es el inicio de algo que no se puede buscar. Porque lo que aparece cuando dejas de buscar no es una respuesta nueva, es una presencia antigua, siempre disponible, que había quedado cubierta por capas de pensamiento. Y lo más desconcertante es que no hace ruido al llegar, no anuncia su entrada, simplemente está, aquí, ahora. Y quizás mientras escuchas esto, algo dentro de ti ya empieza a reconocerlo, aunque tu mente todavía quiere entenderlo. Hay algo curioso que ocurre justo después de ese primer silencio del que habla Eckhart Tolle. La mente vuelve a aparecer, casi ofendida. Empieza a decir, ¿ya está? ¿Esto es todo? Pensé que sería más grande. Y en ese instante, sin darte cuenta, intentas volver a buscar. Buscas confirmar la experiencia, repetirla, entenderla, apropiarte de ella. Pero Tolle insiste en algo esencial. En el momento en que intentas poseer la presencia, ya la has perdido. Porque la presencia no es una experiencia más, es el espacio donde todas las experiencias ocurren. Observa cómo funciona en tu día a día. Estás caminando, comiendo, duchándote, y la mayor parte del tiempo no estás ahí. Estás en un recuerdo o en una proyección futura. Eckhart no lo dice como crítica, sino como invitación a darte cuenta. El sufrimiento, según él, no proviene de lo que ocurre, sino de la resistencia interna a lo que ocurre.
Y esa resistencia casi siempre se disfraza de búsqueda. Buscar entender, buscar cambiar, buscar escapar. Piensa en una emoción incómoda. Ansiedad, tristeza, miedo. La reacción automática es querer que desaparezca. Analizarla, juzgarla, arreglarla. Pero Tolle propone algo que va contra todo condicionamiento. Permitirla sin historia. Sentir la emoción en el cuerpo sin convertirla en un problema mental. Cuando dejas de buscar una salida, algo inesperado sucede. La emoción pierde fuerza. No porque la hayas vencido, sino porque dejaste de alimentarla con pensamiento. Él cuenta que muchas personas confunden presencia con pasividad, pero no tienen nada que ver. La presencia es una atención despierta, intensa, viva. Es estar tan aquí que el drama mental no encuentra dónde agarrarse. En ese estado, las acciones surgen con más claridad, no desde el miedo o la urgencia, sino desde una inteligencia más profunda. Pero el ego no confía en eso. El ego cree que si deja de buscar, todo se derrumbará. Tal vez por eso cuesta tanto soltar, porque la búsqueda se ha convertido en identidad. Soy el que está trabajando en sí mismo, soy el que todavía no ha llegado, soy el que necesita mejorar. Eckhart señala que incluso la espiritualidad puede convertirse en una trampa si se usa para reforzar esa identidad incompleta. Buscar iluminación como un objetivo futuro es seguir diciendo en el fondo que este momento no es suficiente. Aquí aparece una pregunta clave, que Eckhart lanza con suavidad, pero que golpea fuerte. ¿Quién eres cuando no estás buscando nada? No lo que haces, no lo que piensas, no lo que deseas llegar a ser. ¿Qué queda cuando, aunque sea por unos segundos, no persigues nada? Esa pregunta no se responde con palabras. Se siente como una pausa interna, como un descanso que no depende de circunstancias. Y quizá notes algo inquietante. Ese descanso siempre estuvo disponible. No apareció ahora porque lo merecieras más o porque entendieras mejor las enseñanzas. Aparece cuando cesa la interferencia, cuando no intentas añadir nada al momento presente, cuando dejas de empujar la vida para que sea distinta. En ese no hacer, en ese no buscar, hay una profundidad que la mente no puede explicar, pero que reconoce de inmediato como verdadera. Y justo ahí, cuando parece que no pasa nada extraordinario, es cuando algo esencial comienza a revelarse. Aunque la mente todavía quiera seguir buscando, algo dentro de ti ya sabe que no hay vuelta atrás. Después de ese reconocimiento silencioso, suele aparecer una incomodidad sutil. Eckhart Tolle la describe como el vértigo de no apoyarte en nada. La mente pregunta, si no busco, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo avanzo? Porque durante años te has movido desde la tensión, desde el deseo de llegar a otro lugar. Y ahora, por primera vez, intuyes que ese impulso no era tan necesario como creías. Tolle explica que la presencia no elimina los retos, pero cambia completamente la relación con ellos. Cuando no estás buscando constantemente que el momento sea diferente, los problemas dejan de ser una amenaza a tu identidad. Ya no dicen, algo va mal conmigo. Se convierten en situaciones que se atienden, no en historias que te definen. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, transforma toda la experiencia de vivir. Observa cómo el ego se cuela de nuevo, incluso aquí. Puede usar la presencia como otro logro. Estoy más consciente que antes. Ya no reacciono como los demás. Voy por delante. Eckhart sonríe ante esto y lo señala con claridad. En cuanto haya alguien que se apropia de la presencia se retira. No como castigo, sino porque no puede coexistir con una identidad inflada o deficiente. La presencia no pertenece a nadie. Por eso Tolle insiste tanto en lo cotidiano, no en grandes momentos místicos, sino en sentir el peso del cuerpo al sentarte, en escuchar sin preparar la respuesta, en respirar sin intentar cambiar la respiración. Son actos tan simples que la mente los desprecia. Pero precisamente ahí se desarma el patrón profundo de búsqueda, porque no hay nada que conseguir en sentir una respiración, solo hay estar.
Muchas personas esperan que al dejar de buscar desaparezcan las emociones difíciles para siempre. Pero Eckhart es muy claro. La diferencia no está en lo que surge, sino en el espacio desde el que lo observas. La tristeza puede aparecer, el miedo puede aparecer, pero ya no son un problema personal. Son movimientos temporales en un campo mucho más amplio, y cuanto menos los persigues o rechazas, menos te atrapan. Aquí aparece una comprensión clave. No eres la voz que comenta tu vida. Eres aquello que es consciente de esa voz. Y esa conciencia no necesita mejorar, ni sanar, ni llegar a ningún sitio. Solo necesita ser reconocida. El ego vive del tiempo psicológico, pasado y futuro. La presencia solo existe ahora. Por eso el ego siente que se disuelve cuando no buscas, no porque desaparezca del todo, sino porque deja de gobernar. Tal vez empieces a notar pequeños cambios, menos urgencia por explicarte, menos necesidad de convencer, más silencios cómodos, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no necesitas sostener una historia constantemente. Eckhart diría que ahí empieza una inteligencia más profunda a moverse a través de ti. No es tuya, no puedes reclamarla, pero puedes permitirla. Y aunque la mente sigue intentando entender hacia dónde va todo esto, algo esencial ya se ha asentado. Una sensación de estar en casa, incluso en medio de la incertidumbre. Como si al dejar de buscar sentido, el sentido empezara a manifestarse de formas que no puedes planear, sin esfuerzo, sin lucha, sin promesas futuras, simplemente ocurriendo aquí y ahora. Llega un punto en este proceso en el que algo se vuelve muy evidente, aunque no siempre se diga en voz alta. Dejar de buscar no significa que la vida se vuelva clara de repente. De hecho, al principio puede parecer todo lo contrario. Eckhart Tolle explica que cuando la mente ya no está ocupada persiguiendo un futuro imaginado, empiezas a ver con más nitidez aquello que siempre estuvo ahí, incluido lo que evitaba sentir. Y eso requiere una honestidad profunda. Muchas personas se sorprenden al descubrir que al estar más presentes emergen capas antiguas de incomodidad, tensiones en el cuerpo, emociones no resueltas, reacciones automáticas. El ego interpreta esto como un retroceso y susurra: «Esto no está funcionando, deberías volver a buscar algo mejor». Pero Tolle señala algo clave: la conciencia no crea el dolor, lo revela para que pueda ser sostenido sin historia. Y cuando se sostiene sin resistencia, pierde su poder. Aquí entra el cuerpo, un pilar fundamental en sus enseñanzas. Eckhart habla del cuerpo del dolor, esa acumulación de emociones pasadas que se activa en determinadas situaciones. Mientras buscas escapar de él, se fortalece. Pero cuando lo sientes directamente, sin narrarlo mentalmente, ocurre algo inesperado, se disuelve gradualmente. No por esfuerzo, sino por atención. La atención es el fuego que transforma sin destruir. Dejar de buscar también cambia la forma en que te relacionas con los demás. Ya no necesitas que el otro te complete, te valide o confirme tu identidad. Esto puede resultar desconcertante al principio, porque muchas relaciones se han construido desde la necesidad. Pero desde la presencia surge algo más limpio, escucha real, respuestas menos reactivas, silencios que no incomodan. Eckhart diría que cuando no buscas nada del otro es cuando realmente puedes encontrarlo. En este punto aparece una paradoja poderosa. Cuanto menos intentas controlar la vida, más alineadas se vuelven tus acciones. No porque todo salga como esperas, sino porque ya no actúas desde el miedo a perderte algo. Las decisiones se toman desde una claridad tranquila. A veces incluso te sorprendes actuando sin haberlo pensado tanto, y el resultado suele ser más preciso que cuando forzabas cada paso. La mente, sin embargo, no se rinde fácilmente. Puede apropiarse incluso de esta nueva forma de estar y convertirla en un concepto. Yo vivo en presencia, yo ya entendí. Eckhart advierte que esa identificación es sutil,
pero igual de limitante. La presencia es fresca o no es. Solo existe ahora. En el instante en que la conviertes en una idea, se vuelve pasado. Tal vez notes que ya no tienes tantas respuestas como antes, pero tampoco tantas preguntas urgentes. Y eso, aunque parezca extraño, es una señal de profundidad, porque la vida no está pidiendo que la resuelvas, sino que la vivas. Al dejar de buscar significado de forma compulsiva, empiezas a percibir una coherencia silenciosa en lo que ocurre, aunque no lo entiendas. Y ahí, sin grandes declaraciones ni promesas, se va asentando una confianza distinta, no basada en que todo vaya bien, sino en que puedes estar presente con lo que sea que aparezca. Y esa capacidad de estar simple, desnuda, sin búsqueda, es quizás la revelación más grande, aunque la mente todavía no sepa qué hacer con ella. Hay un momento sutil, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no estás intentando llegar a ningún sitio, y aún así, la vida continúa desplegándose. Eckhart Tolle describe este punto como una madurez de la presencia. No es entusiasmo espiritual ni euforia, es algo mucho más silencioso, una estabilidad interna que no depende tanto de lo que ocurre afuera, y precisamente por eso al ego le resulta tan difícil de detectar. Cuando dejas de buscar, también se debilita la necesidad de definirte. Antes necesitabas etiquetas, historias, roles, quién eras, qué querías, hacia dónde ibas. Ahora, aunque sigas usando esas etiquetas de forma práctica, ya no te sostienes en ellas. Y esto puede generar una sensación de vacío al principio. Eckhart aclara que no es un vacío negativo, sino espacio. El mismo espacio que permite que todo aparezca y desaparezca sin dejar cicatriz. En ese espacio empiezas a notar algo curioso. Las situaciones que antes te sacaban de equilibrio ya no tienen el mismo efecto. No porque seas indiferente, sino porque no te las tomas como algo personal. El comentario de alguien, una espera inesperada, un plan que no sale, todo sigue ocurriendo, pero ya no se convierte automáticamente en sufrimiento. Tolle diría que ahí se rompe la identificación con la forma. También cambia tu relación con el pensamiento. No desaparece, pero pierde autoridad absoluta. Ya no crees cada historia que cuenta. Lo escuchas como escucharías el sonido de fondo de una radio. A veces es útil, a veces no. Y esa distancia natural no se logra por disciplina, sino porque has probado algo más real que el pensamiento. La experiencia directa de estar. Muchos esperan que al vivir así, todo se vuelva lento o monótono. Sin embargo, Eckhart señala lo contrario. La vida se vuelve más viva. Los colores parecen más nítidos, las conversaciones más reales, los momentos simples más completos. No porque haya cambiado el mundo, sino porque ya no estás ausente de él. Has dejado de buscar una experiencia mejor y, paradójicamente, la experiencia se profundiza. Aquí aparece otra comprensión importante. La presencia no es algo que tengas todo el tiempo. Hay momentos de identificación, reacciones, olvidos, y eso está bien. Cada vez que te das cuenta de que te has perdido en la mente, ya estás presente de nuevo. No hay error en eso. Eckhart insiste en que la conciencia de la inconsciencia ya es conciencia. Tal vez empieces a notar que ya no necesitas llenar todos los silencios, que no todo momento tiene que ser productivo o significativo. Simplemente es. Y en ese permitir surge una ligereza que no viene de entender la vida, sino de dejar de resistirte a ella. La búsqueda constante era pesada. El estar es sorprendentemente simple. Y aunque la mente siga preguntándose qué viene después, algo esencial ya se ha sentado. No hay un después que resolver, solo este momento, desplegándose una y otra vez. Y mientras no intentes clausurarlo, sigue revelándose con una naturalidad que antes parecía imposible. En esta etapa ocurre algo que Eckhart Tolle considera fundamental, aunque rara vez se habla de ello con claridad. Empiezas a vivir sin un centro psicológico rígido. Antes,
Casi todo giraba alrededor de un yo que necesitaba protegerse, afirmarse o mejorarse. Ahora, ese centro se vuelve más permeable. No desaparece del todo, pero deja de ser el punto desde el que se interpreta cada experiencia. Y esa descentralización trae una libertad difícil de explicar con palabras. Cuando ya no estés buscando constantemente validación, seguridad o sentido, las situaciones se simplifican, no porque sean más fáciles, sino porque hay menos capas mentales encima. Si algo duele, duele. Si algo alegra, alegra. Sin la narrativa adicional de «esto no debería estar pasando» o «esto dice algo sobre mí». Eckhart diría que ahí la vida se vuelve directa, sin intermediarios. También cambia la forma en que afrontas la incertidumbre. Antes, el no saber generaba ansiedad. Ahora, aunque el no saber siga ahí, no se vive como una amenaza. Hay una aceptación silenciosa de que la mente no está diseñada para controlarlo todo. Y en lugar de luchar contra eso, empiezas a apoyarte en una inteligencia más amplia, que no piensa, pero responde. No anticipa, pero actúa cuando es necesario. Tolle subraya que este estado no te vuelve especial ni superior. De hecho, suele hacerte más ordinario. Menos necesidad de destacar, menos interés en convencer, más disposición a escuchar. El ego puede sentirse desplazado y tratar de recuperar terreno, pero cada vez que lo ves en acción, pierde fuerza. No porque lo combatas, sino porque ya no lo confundes con quien eres. Algo importante empieza a emerger aquí: la compasión natural. No como un ideal moral, sino como una consecuencia directa de no estar tan centrado en ti mismo. Al reconocer tu propia inconsciencia pasada, se vuelve más fácil ver la de los demás sin juicio. Eckhart afirma que comprender no significa justificar, sino dejar de reaccionar desde la identificación. En lo cotidiano, esto se traduce en gestos simples: responder en lugar de reaccionar, pausar antes de hablar, aceptar cuando no hay nada que hacer. Son cambios pequeños, casi invisibles desde fuera, pero radicales por dentro, porque ya no están impulsados por la búsqueda de un resultado, sino por la adecuación al momento. Puede que, de vez en cuando, la mente vuelva a preguntar: ¿esto es todo? Y la respuesta, aunque no venga en forma de palabras, es clara. No hay un clímax pendiente. No hay una versión final de ti que alcanzar. La vida no está construyendo un personaje, está expresándose a través de formas temporales, incluida esta que llamas yo. Y en esa comprensión, sin dramatismo ni grandes conclusiones, se instala una paz sobria, no excitante, no espectacular, pero estable. Una paz que no depende de que todo encaje, sino de que ya no necesitas que encaje para estar presente. Y mientras no intentes definirla, sigue acompañándote silenciosamente en cada instante. En este punto, algo se vuelve evidente. Dejar de buscar no significa que todo sea fácil o que los desafíos desaparezcan. De hecho, pueden ser más visibles que nunca, porque ya no estás distrayéndote con la constante actividad mental. Eckhart Tolle explica que la diferencia no está en lo que sucede, sino en tu relación con ello. Cuando no buscas escapar, nada necesita ser forzado. Nada requiere manipulación. El momento presente, con todo lo que trae, se convierte en un maestro silencioso. Comienzas a notar que incluso las pequeñas experiencias adquieren un nuevo peso, una profundidad inesperada. El sabor de una comida, la textura del aire, la forma en que alguien te mira, todo se percibe más vívido. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás ausente. Estar presente significa participar plenamente, aunque tu mente siga queriendo etiquetar, analizar o anticipar. Eckhart dice que aquí surge la verdadera riqueza de la vida, no en logros y metas, sino en la experiencia directa del ahora. La mente, por supuesto, no se rinde tan fácilmente. Intentará distraerte con planes, preocupaciones o recuerdos, y a veces lo hará con sutileza. ¿Y si hubiera otra manera de ser más feliz, o deberías estar haciendo algo más productivo?
Pero cuanto más observas estas ideas sin engancharte, más reconoces su naturaleza efímera. No eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. Y esta distancia, aunque sutil, es liberadora. Toll señala que en este estado empiezas a moverte con menos esfuerzo y más eficacia. Las decisiones fluyen de manera más natural, las relaciones se vuelven más auténticas y los conflictos pierden su intensidad, no porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no las tomas como ataques personales. La vida deja de ser un campo de batalla entre lo que quieres y lo que sucede. Se convierte en un espacio donde puedes actuar con claridad y presencia. Otro aspecto que surge es la percepción del tiempo. Cuando la búsqueda constante se detiene, el pasado y el futuro pierden su tiranía sobre ti. El momento presente se expande. La ansiedad por lo que vendrá disminuye. Y la melancolía por lo que ya pasó se disuelve gradualmente. No es evasión, sino una relación más directa y clara con la realidad. Eckhart dice que aquí la vida empieza a sentirse menos fragmentada y más integrada. Finalmente, aparece un sentido de libertad que no depende de circunstancias externas. No es la libertad de obtener o alcanzar algo, sino la libertad de simplemente ser. La mente, por supuesto, no se rinde tan fácilmente. Intentará distraerte con planes, preocupaciones o recuerdos, y a veces lo hará con sutileza. ¿Y si hubiera otra manera de ser más feliz o deberías estar haciendo algo más productivo? Pero cuanto más observas estas ideas sin engancharte, más reconoces su naturaleza efímera. No eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. Y esta distancia, aunque sutil, es liberadora. Y mientras escuchas estas palabras, tal vez empieces a sentir algo similar. Un espacio dentro de ti que no necesita buscar nada, que simplemente existe y observa. Ese espacio es el punto donde todo empieza a revelarse por sí mismo, donde la vida muestra su claridad sin que tengas que forzarla. Es aquí, en este instante, donde la verdadera transformación comienza. A medida que profundizas en este estado de no búsqueda, surge una sensación extraña. Todo parece más simple, pero a la vez más intenso. Eckhart Tolle explica que la mente a menudo confunde simplicidad con vacío, pero en realidad es un espacio lleno de presencia. Ya no hay necesidad de llenar cada momento con pensamientos, planes o preocupaciones. El silencio interior se vuelve fértil, y ahí empiezan a surgir percepciones que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a notar cómo tus reacciones automáticas pierden fuerza. Antes, un comentario, un gesto, un contratiempo podían desencadenar un ciclo de ansiedad o enojo. Ahora, al no estar atrapado en la búsqueda de validación o control, hay un margen entre el estímulo y tu reacción. Ese espacio es suficiente para observar, respirar y responder desde la claridad en lugar de reaccionar desde el hábito. Es una diferencia sutil, pero radical en su efecto. Tolle enfatiza que esta no búsqueda no significa inacción, significa acción consciente. Haces lo que es necesario, pero sin estar impulsado por la urgencia, la ansiedad o el deseo de resultados. Tus movimientos se vuelven más precisos porque ya no están contaminados por la tensión de intentar hacer que todo salga bien. La vida fluye, y tú fluyes con ella, no en persecución ni en resistencia. Otro cambio profundo ocurre en la relación contigo mismo. Al dejar de perseguir un ideal o una versión futura de ti, comienzas a verte con más compasión y aceptación. Los errores, las dudas, las inseguridades ya no son motivo de juicio severo, simplemente se observan y se integran. Eckhart Tolle señala que esta aceptación no debilita tu crecimiento, lo transforma en un proceso orgánico, más auténtico y menos forzado. Incluso las emociones difíciles empiezan a perder su control sobre ti. Antes, el miedo, la tristeza o la frustración podían dominar tu experiencia durante horas o días. Ahora, al permitirlas sin intentar eliminarlas, pierden intensidad. Se convierten en oleadas pasajeras en un océano que permanece tranquilo en su fondo. No es supresión, sino presencia. Finalmente, algo muy sutil pero fundamental empieza a aparecer.
una conciencia más profunda de la interconexión. Cuando no buscas continuamente tu propio bienestar o respuestas, comienzas a percibir la vida como un flujo en el que tú eres parte, pero no el centro absoluto. Las relaciones, los eventos, las circunstancias, todo adquiere un nuevo significado. No porque cambien, sino porque tú las experimentas desde un lugar más amplio y consciente. Y así, sin grandes fanfarrias, sin promesas espectaculares, algo dentro de ti empieza a reconocerse. No es un logro ni un destino. Es simplemente la claridad que emerge cuando dejas de buscar. Es aquí, en este espacio silencioso, donde la verdadera revelación empieza a desplegarse por sí misma. En este punto, empiezas a notar algo que Eckhart Tolle describe como fundamental. La vida comienza a moverse por sí misma a través de ti, y tú ya no eres su perseguidor constante. Antes, la mente estaba siempre en modo caza, buscar oportunidades, respuestas, experiencias que completaran tu sensación de ser. Ahora, al dejar de perseguir, las oportunidades, los insights y las soluciones emergen de manera natural, casi como si el universo dejara de resistirse a tu presencia y empezara a fluir contigo. Uno de los efectos más sorprendentes es cómo cambia tu relación con el tiempo. Sin la urgencia de alcanzar metas futuras, el pasado pierde su tiranía y el futuro su ansiedad. El presente se expande y con él una percepción más clara de la realidad que te rodea. Eckhart Tolle señala que, paradójicamente, cuanto menos intentas controlar el tiempo, más efectivo y alineado se vuelve tu accionar. Todo se vuelve más preciso, más armonioso, sin que tú tengas que forzarlo. Además, al no buscar validación externa ni interna, comienzas a experimentar un desapego saludable. Las críticas, las expectativas y los juicios pierden su capacidad de alterarte profundamente. Esto no significa indiferencia, sino una liberación de la necesidad de que las cosas sean de determinada manera. La vida deja de ser una lucha entre lo que quieres y lo que sucede. Se convierte en un espacio de participación consciente, donde eliges actuar desde claridad en lugar de urgencia o miedo. Tolle enfatiza también la transformación en la manera de relacionarte con los demás. Cuando no buscas nada de ellos ni de ti mismo, surge una autenticidad silenciosa. Escuchas sin necesidad de responder de inmediato. Observas sin juzgar. Actúas sin imponer. Esto genera un efecto profundo en las relaciones. Más comprensión, más paciencia, menos conflicto innecesario. La presencia se vuelve contagiosa, pero sin esfuerzo, simplemente porque refleja una manera diferente de estar en el mundo. Finalmente, llega un momento en que comprendes algo esencial. La paz y la claridad que buscabas no están en un logro futuro, ni en una experiencia extraordinaria. Siempre han estado disponibles en el espacio donde ya no buscas. Lo paradójico es que cuanto menos intentas capturarlas, más claras y profundas se vuelven. Esa revelación silenciosa, que se siente más que se piensa, es la esencia de todo lo que Eckhart Tolle enseña. Y mientras sigues presente, sin perseguir nada, esa revelación continúa desplegándose, instante tras instante, sin prisa y sin esfuerzo. Y finalmente, llegamos a un punto donde todo comienza a alinearse de manera casi imperceptible. Eckhart Tolle dice que la vida no se trata de perseguir experiencias extraordinarias ni de alcanzar metas externas. La verdadera transformación ocurre cuando cesa la búsqueda constante, cuando dejas de intentar que las cosas sean diferentes de lo que son y simplemente estás con lo que aparece. Este dejar de buscar no es pasividad, es la apertura a un estado de claridad y presencia que siempre estuvo disponible, pero que la mente nunca había permitido experimentar plenamente. En este espacio de quietud, descubres que la paz y la plenitud no dependen de circunstancias externas. Los problemas, los miedos y las emociones siguen apareciendo, pero ya no te arrastran como antes. La mente puede seguir generando historias,
planes o expectativas, pero tú ya no estás atrapado en ellas. Comienzas a darte cuenta de que tu verdadera esencia no es tu historia, no son tus logros ni tus fracasos, es la conciencia que observa, que presencia, que permite que todo ocurra. Toll señala que al dejar de buscar, surge una libertad profunda. Ya no necesitas controlar ni poseer la vida, ni necesitas definirte mediante logros o etiquetas. La identidad rígida del ego pierde poder, y lo que queda es un espacio abierto donde todo puede aparecer y desaparecer sin que te defina. Esa libertad no es teórica, se siente en cada gesto, en cada respiración, en cada momento de atención plena. Es una ligereza silenciosa, pero profundamente transformadora. Otro aspecto esencial es la relación con el tiempo. La mente siempre quiere apresurar, planificar o retroceder, pero al estar presente, el tiempo psicológico pierde tiranía sobre ti. El pasado deja de ser una carga y el futuro deja de ser una amenaza. Solo existe el instante presente, y en él todo se revela con claridad. Las decisiones, las acciones y las experiencias fluyen desde un lugar de conciencia, no desde la urgencia ni la compulsión. La práctica de esta presencia transforma también la relación con los demás. La escucha se vuelve más auténtica, la empatía surge sin esfuerzo y la compasión deja de ser un ideal moral para convertirse en una consecuencia natural de vivir desde la conciencia. Al no buscar nada en el otro, empiezas a verlo tal como es y a actuar sin imposiciones ni expectativas. Las relaciones se vuelven más sinceras y profundas, reflejando la misma claridad interna que has cultivado en ti mismo. Finalmente, la lección más poderosa que Toll transmite es que la revelación, la claridad, la paz, nunca se alcanzan forzando nada, solo emergen cuando dejas de buscar. El momento presente se convierte en un maestro silencioso que no se puede poseer ni controlar, solo observar y permitir. Y mientras permaneces en este estado, aunque la mente aún tenga su ruido y sus preguntas, algo esencial dentro de ti se despierta, una certeza tranquila de que todo está bien, aquí y ahora. Esta última parte es un recordatorio. No se trata de llegar a ningún lugar, sino de permitir que la vida se despliegue en su totalidad, instante tras instante. Cada pensamiento, cada emoción, cada situación es un reflejo de la conciencia presente, y cuando dejas de perseguir, cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, ocurre lo más profundo. La vida se revela por sí misma, sin esfuerzo, sin control y con una claridad que trasciende cualquier explicación. Aquí termina este viaje, no como un punto final, sino como un inicio silencioso, el inicio de la verdadera observación y la presencia plena, donde todo lo que buscabas ya está disponible en este mismo momento.